Sabogal de alguna manera es como un thriller judicial, ¿sí? Muy emparentado al thriller policíaco, a la novela, incluso al hard boiled, al pulp fiction, digamos, de los libros estos de cómic barato. ¿Preocupado? Cuando eso salga al aire, hay que cuidarse, Fercho. Hay una concepción ahí posiblemente equivocada que la animación 3D, por ser 3D, puede ser más fácil porque se construyen las cosas reales. La animación realmente todo tiene que ser creado, o sea, el piso en el que están los personajes, la silla en la que se sientan, el micrófono que tienen, la camisa que tienen, el cordón del zapato, todo, absolutamente todo parte de cero. Todo tiene que ser creado. En la serie se están trabajando tres técnicas diferentes. Una es motion graphics. Acusaciones en la prensa, la oposición hacia el proceso de paz. Otra motion comic. Y la parte que quizás lleva el trabajo más grande o el tiempo más largo durante cada capítulo, que es la animación 3D. Bueno, es que pena la demora. Me imagino que me perdí el ponqué. De alguna forma, animación 3D tradicional, pero con un look y con unas técnicas para el desarrollo que son algo innovadoras. El hecho de usar personajes que son reales, que parecen reales, que no son pues, como lo que estamos acostumbrados a ver en animación, caricaturas de personajes, hace que sea un poco más exigente el proceso de animación, porque nosotros sabemos cómo se comportan los humanos, interactuamos todo el tiempo con ellos, así que somos mucho más críticos frente a cómo realmente se deben comportar. Aquí hay serias acusaciones contra el DAS, contra la inteligencia y contra la brigada de aquí de Barranquilla. Episodio 6, escena 1, planos 2 y 8, carre, toma 3. Mil gracias, Octavio. Te llamo luego. La captura de movimiento básicamente es un proceso mediante el cual capturamos el movimiento ya sea de un objeto o de una persona mediante un sistema de cámaras o de giroscopios. Existen muchas técnicas para capturar ese movimiento. ¿Cuál es la intención? Capturarlo y pasarlo al mundo digital. En nuestro caso, nosotros usamos un sistema óptico que mediante unas cámaras y unos sensores ubicados en el cuerpo o en el rostro de un actor, capturamos ese movimiento y lo transferimos a los computadores para que sea aplicado en un modelo tridimensional o en un proceso de animación. La otra técnica es motion comic, que es de alguna manera un intermedio entre animación tradicional e ilustración, más hacia el lado de la ilustración animada. El motion comic es una técnica de dos dimensiones que le da prioridades a la ilustración en sí misma. O sea, está influenciada por los cómics impresos y de ahí se desprende la necesidad de moverlos. Queremos con el motion comic que cada viñeta de alguna manera sea una postal específica que después viene a ser animada. O sea, le apostamos mucho más al tratamiento del color y al tratamiento de ilustración que a la animación misma. En cuanto pues a la historia, cuando yo la iba desarrollando, pues sí, obviamente iba descubriendo lo que trataba toda esta historia, pues yo quedé muy sorprendida. Tengo que reconocer que fue algo que me amarró totalmente, o sea, yo quería seguir dibujando porque quería irlo descubriendo a medida que iba leyendo el guión técnico. Para nosotros los ilustradores, o sea, es como la oportunidad, en diferencia al 2D, de hacer pequeñas obras de arte, de hacer unas ilustraciones estructuradas, específicas, desfasadas, para que sean animables, y cuidar mucho el detalle del color, que es esta la principal característica que tiene el motion comic dentro del proyecto. ¿Qué tiene la animación sobre quizás sobre lo actoral o sobre quizás ya una puesta en escena totalmente real? Y es que la animación de alguna manera
uno puede trabajar hasta el último detalle, ¿listo? Quizás el manejo de planos, quizás el hecho de poder retomar una escena de diferentes puntos de vista y poderse centrar, es algo que quizás de alguna manera no permite la actuación. Hasta que quedé inconsciente. Cuando terminaron lo remataron con un tiro en la cabeza. Yo siento que la composición es como esa capa final, esa mirada crítica que le da un artista a la pieza. Todos, digamos, cuando se trabajan con artistas, sabes que nadie jamás termina una obra, simplemente la deja, la abandona. Y composición es ese punto, ese momento en el que hay que abandonar la pieza y pues tenemos que ser exigentes, tenemos que tratar de abandonarla tan cerca de la visión original del artista, en este caso el director de animación y el escritor del guión. Claqueta visual. Episodio 3, escena 5, planos 49 y 50, Sabocarre, toma 2. Casi 4 años para conseguir este documento, Fernando. Siendo el 13 de agosto de 1999, la testigo declaró que vi como a una distancia aproximada de unos 12 metros, dos jóvenes en una moto 250. Cualquier protocolo, cualquier tratado, cualquier convenio sobre derechos humanos está ratificado en Colombia. Cosa distinta es que se aplique, que evidentemente a lo largo de este conflicto eso no se ha materializado. En el sistema interamericano, la vigilancia sobre esas obligaciones que tiene el Estado a partir de la Convención Americana le corresponde a un órgano que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su función principal es la de prevenir, la de promover la vigencia de los derechos humanos en el continente y a su vez vigilar que los mismos sean efectivamente respetados y efectivamente garantizados. Aparte de esa función preventiva que tiene la comisión, tiene también una función de vigilancia a partir de casos. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona que sea residente de un país que haya firmado la Declaración Americana de los Derechos Humanos, porque la comisión se basa en la declaración, puede enviar solicitud, puede enviar quejas y puede enviar peticiones para que se tramite un caso porque haya sido vulnerado un derecho consagrado en la Declaración Americana o en la Convención Americana. Entonces, ¿qué herramientas se pueden tener los ciudadanos colombianos al respecto? Pueden enviar a la comisión el respectivo caso denunciando que, por ejemplo, hubo una detención arbitraria, que hubo una privación ilegal de la libertad, o, por ejemplo, en casos graves de torturas, desapariciones forzadas, etcétera, que hayan sido cometidos por miembros del Estado o por terceros que hayan contado con aquiescencia o con el apoyo de entidades estatales. Eso se puede enviar a la comisión y se tramita un caso, el caso en el cual tiene pues distintas etapas donde hay que agotar una etapa de admisibilidad primero, después de la etapa de admisibilidad se agota una etapa de fondo y finalmente la comisión decide si hay una violación o no de determinado derecho. Posterior a ello, en el caso colombiano, como nuestro país ha sido firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos y reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comisión puede decidir si remite el caso a la Corte o lo decide por ella misma. Si lo remite el caso a la Corte Interamericana ya es propiamente un caso judicial, hay que ir ante un tribunal internacional que tiene su sede en San José de Costa Rica y prácticamente es un proceso en el cual hay que probar
que el Estado vulneró determinado derecho por determinada acción y determinado miembro del mismo o de un tercero que haya contado con su apoyo o aquiescencia. Yo pienso que nos enfrentamos primero contra un Estado que no ha resuelto en su ámbito interno esas situaciones tan graves de violaciones de derechos humanos, que las personas deben llevar ante una instancia internacional esos reclamos para escuchar algo de justicia. Eso de por sí ya habla muy mal del Estado. Es un Estado que no le da a sus propios ciudadanos soluciones y remedios a sus reclamos, y particularmente en casos tan graves, o sea, está fallando indudablemente. Y lastimosamente son los funcionarios que están en Bogotá, que no conocen otras regiones del país, o que por lo menos en el caso de la Comisión Interamericana están en la misión permanente de la OEA. En fin, son personas que uno en muchas ocasiones ve que están abstraídas totalmente de la realidad, o sea, que viven como en un mundo y que piensan que lo que se está sosteniendo por parte de los abogados es argumentos de mamertos, o sea, argumentos de personas que se la pasan criticando todo, porque siempre se dice que los defensores de derechos humanos no les gusta absolutamente nada, que esos abogados no ven nada positivo. O sea, enfrentarse contra el Estado, en primer lugar, frente a esa contradicción que hay de que nos deben garantizar, y en segundo lugar, muchas veces contra funcionarios que no tienen ni idea dónde están metidos, dónde están parados. O sea, uno se enfrenta en ese escenario, y a veces parece que fuera un diálogo de sordos, porque no comprenden muchas cosas de las que uno va y plantea. De las 13 condenas anteriores que tiene Colombia ante la Corte Interamericana, el pato lo pagamos todos, porque sí, se habla de las indemnizaciones, pero eso pues sale del erario público, y el erario público se financia con los impuestos que todos pagamos. Pero más allá de la cuestión de que el plato roto es asumido por todos los ciudadanos, es que no hay una verdadera discusión y una verdadera sometimiento o un verdadero pensamiento que abarque, bueno, ¿por qué llegamos hasta allá? O sea, nos escandalizamos con el tema. Colombia, por ejemplo, en este momento tiene que pagar por cada uno de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia $100.000. Hay condenas, por ejemplo, el caso Pueblo Bello, de 19 comerciantes que sumaron 4 o 5 millones de dólares. La gente se escandaliza por la plata, pero yo creo que la discusión de fondo que se debe dar es, bueno, pero ¿por qué llegamos hasta allá? ¿Qué es lo que estamos fallando? Eso es lo que la justicia internacional debería servir para que el Estado tome nota de cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos que efectivamente no están funcionando para que eso llegue hasta allá. Y eso yo creo que debe ser la verdadera conclusión que se debe sacar de estas condenas, y no quedarse simplemente en la indemnización, en los dineros. Es donde se debe valorar y se debe mirar por qué se falla. Y se falla porque se ha tenido un Estado que ha sido ineficiente y que no ha garantizado lo mínimo que le ordena esa convención y esa declaración americana, que es respetar y garantizar los derechos de las personas. Como lo decía anteriormente, Colombia ha suscrito cualquier cantidad de tratados, de convenios, protocolos, pactos que uno se imagina en materia de derechos humanos. Pero ahí está nuestra gran tragedia como nación, la falta de Estado en aplicar efectivamente eso. Y que el Estado no solamente se reduce a Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, sino que el Estado comprende a 45 millones de personas que están regadas en todo un territorio donde el Estado no llega.
Y eso creo que ha sido la gran dificultad que ha tenido nuestro país y que explica muchas veces y que explica en muchas ocasiones por qué ese conflicto tan largo. Porque sencillamente el Estado no existe. El Estado no existe, entonces no se saca nada con firmar cuánto protocolo haya, como en este caso la declaración en el Bogotazo desde el año 48, si no se hace efectiva, si no se garantiza la misma y si no tenemos un Estado capaz y fuerte para hacer valer esas normas. Un país de muchas normas, de muchas leyes, pero de ningún resultado.